El acta de la sesión primera constitutiva queda a disposición de la comisión. Y el señor secretario ahora dará lectura a la cuenta. Ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual remite información respecto a una glosa presupuestaria referida al avance del programa de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes. Entre comillas, mi abogado. Otro oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también remite información solicitada en glosas presupuestarias referida al Servicio Nacional de Menores. También llegó un catastro innominado de adolescentes y jóvenes que pernoctan diariamente en dependencias de cada centro de administración directa del Servicio Nacional de Menores, remitido por el servicio de ese mismo nombre. También se recibió un oficio de la Defensora de la Niñez, el cual envía recomendaciones relativas a la participación de adolescentes en el proceso constituyente. También un oficio, también de la Defensora de la Niñez, quien solicita audiencia con esta comisión con la finalidad de abordar la función de su institución vinculada a la emisión de recomendaciones técnicas a los proyectos de ley que se relacionan con los derechos de niños, niñas y adolescentes y que se encuentran en tramitación en esta comisión. También se recibió una nota del diputado Sebastián Videla, mediante la cual presenta su renuncia a esta Comisión de Familia. Y también se recibió una nota de un particular quien solicita audiencia con la comisión para exponer situación de divorcio por violencia intrafamiliar y de las falencias de todo el proceso. Si gusta la comisión, el punto 5, referido a la Defensora de la Niñez, quien solicita audiencia con esta para abordar la agenda legislativa. Si estima conveniente la comisión, podríamos tomarlo como tabla para la próxima semana. ¿Sí? Sí. ¿Estoy de acuerdo? Sí. Muy de acuerdo. Señoras y señores diputados, les comentaba que en la cuenta el diputado electo, Videla, Sebastián Videla Castillo, renunció a esta comisión. Eso ocurrió hace unos 2 días atrás. Sin embargo, hoy día, hace poco rato atrás, me llega una orden del señor secretario general, de los comités parlamentarios, en donde me informan sobre un reemplazo permanente de Ana María Bravo, diputada que está a mi izquierda, quien reemplazará al diputado Sebastián Videla Castillo. Ustedes ya comprenderán de que reglamentariamente nos quedamos sin presidente. Entonces, obviamente, Ana María Bravo está en este minuto como presidenta accidental, reemplazando a Sebastián Videla, pero reglamentariamente tenemos que elegir presidente ahora mismo. Sí. Entonces, yo no sé si existe algún nombre, yo les voy a pasar una cédula para que puedan anotar ahí el nombre de sus preferencias y vamos de esa forma buscar si hay unanimidad, fantástico, si no hay unanimidad, las 2 más altas mayorías, hacemos una suerte de balotaje y que resulte el ganador. Y luego entonces podemos continuar con la orden del día. Les comento también que la ministra de Desarrollo Social y Familia está afuera esperando ser recibida. Sí.
vicepresidenta. Por Ana María Bravo, 6 votos. Por la diputada Romero, 3 votos. Es nuestra nueva presidenta, la diputada Ana María Bravo. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, primero que todo agradecer el apoyo y relevar la importancia de las comisiones y que en general, y en lo que respecta, por ejemplo, a las comisiones que yo también formo parte, en que también la diputada Natalia, la diputada Emilia Schneider, también nos encontramos juntas en la Comisión de Mujer y en la Comisión de Economía. Estamos realizando un trabajo de consenso en conjunto, porque estamos acá por propósitos, yo creo que similares, pensando en las familias, en los niños y niñas, y cómo podemos ir mejorando, ¿no es cierto?, las distintas condiciones de vida de las familias en general y, bueno, de todas y todas las personas. Así que agradezco nuevamente y, bueno, señor secretario, continuamos entonces con la... Muy bien, señora presidenta. Corresponde entonces ahora entrar derechamente en la orden del día. ¿Algún diputado, perdón, quiere hacer algo, Sí. tomar la palabra para el asunto vario, la cuenta? ¿No? Sí, yo quería hacer una consulta. Sí, lo que pasa es que en la última reunión, encuentro de esta comisión, el diputado Irarrázaval señalaba que ante no tener la certeza de quién iba a presidir la comisión, nos dio la potestad de que la presidenta o presidente en ese momento fuese quien confeccionara la tabla y las citaciones a esta comisión. Yo quería saber si, dado que hoy día tenemos una presidenta, esa opinión cambia o seguimos en esta situación que va a dificultar un poco el funcionamiento de la comisión. Eso era todo, señora presidenta, por su intermedio. Muchas gracias, diputada. Señor Sí, diputado Irarrázaval. gracias, señora presidenta, felicitaciones. A ver, efectivamente, y creo que el lapso intermedio dio la razón, porque perdimos, entre comillas, una sesión, pero no porque no nos hayamos puesto de acuerdo nosotros, sino porque hubo un presidente que tomó la decisión de no hacerla, pudiendo haber nosotros puesto de acuerdo en hacerla, ¿ya? De todas maneras, esta cuestión se puede ir revisando sesión a sesión, y en este momento que tenemos una presidenta que avisó que va a estar, porque el otro presidente que teníamos avisó que no iba a estar, no tengo ningún problema en dar la unanimidad porque por lo demás, esa unanimidad se puede ir conversando para ver la tabla, ¿ah? Han habido cosas interesantes que conversar, que podríamos haber conversado la sesión anterior, yo pensaba, por ejemplo, podríamos haber visto la denuncia del alcalde Jadwe respecto de los problemas en un centro de menores en su comuna, que era algo importante. Pero bueno, no se dio, y hoy día tenemos que mirar para adelante precisamente para avanzar, para conversar. Y ahí iremos viendo si que efectivamente es posible mantener ese sistema de trabajo, ¿no? Eso. Muchas gracias, diputado. Entonces, ¿habría unanimidad entonces sobre lo solicitado? Ya, muy bien. Ahí. Ya, siguiendo con la orden del día, entonces, esta sesión tiene por objeto recibir a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Janet Vega Morales, o quien designe en su representación, pero ya nos hemos dado cuenta que ella concurrió personalmente para que exponga sobre las políticas y planes del nuevo gobierno en materia de familia. Para que, por favor, pase la señora ministra.
A ver. Tengo 8 participantes. En espera 3. Si recuerdo. ¿Cuál es el link, secretario? No nos ha llegado el link, entonces no hemos podido entregárselo a los asesores y otras personas que están esperando. Hay una lista de espera para instalarlo, pero no se ha enviado el link de manera... Ya, les cuento. Señoras y señores diputados, qué bueno. Este es un punto de reglamento, lo que está haciendo la diputada. Aprovecho de contarles lo siguiente, que incluso se las había mandado hoy por el grupal de WhatsApp. Los comités parlamentarios acordaron de que por el tema de la pandemia está prohibido, vedado el acceso de los asesores parlamentarios a las salas de comisiones. Por lo tanto, van a tener que desalojar la sala a todos los asesores parlamentarios. Salvo la ministra, la subsecretaria, que puede ser incluso hasta 2, y un asesor. Así que ellos pueden permanecer. Respecto a también la idea planteada por los comités era que los parlamentarios quisieran llegar a las secretarías, los asesores suyos, ¿no? 1 o 2 y sus respectivos datos para poder enviarles el link, o bien que ellos se contactaran con las secretarías para su efecto. Yo no sé en qué condiciones está cada cual, cada parlamentario sabrá en qué situación están sus asesores, ¿ya? Pero esto fue para todas las 26 comisiones que hay en este Parlamento. Fueron las mismas disposiciones. Yo sé que a veces es un poco incómoda, pero la verdad las cosas es que es una norma de los comités. La norma de los comités nosotros tenemos que hacerla respetar y lamentablemente quien respeta las normas del reglamento y la de los comités, eso es una obligación que no recae en este secretario, recae en la presidenta o presidente de turno. Y la verdad las cosas es que los comités, hasta lo que yo tengo entendido, ustedes sabrán mejor que yo, han establecido incluso sanciones de multa para aquellos que no cumplan con la medida. Lo mismo le decía yo a algunos asesores en la sesión pasada, no esta, sino que la que tuve hace 20 minutos atrás, de qué mal favor le hacen a sus diputados asesores el estar presente porque los ponen en riesgo de que se les curse una multa, y de la cual nosotros no tenemos arte ni parte, porque nosotros no tenemos ninguna relación, este equipo secretaría no tiene ninguna relación con el servicio de tesorería y de pago, ni de las dietas. Eso se los quería comentar y reforzar ese punto, porque yo sé que estas normas, producto de la pandemia y del aforo, producen incomodidad, pero ustedes ya ven que las salas no son todas muy grandes, esta particularmente no es muy grande, y por lo tanto si estamos todos adentro, incluso la propia ministra nos puede decir las complicaciones de salud que podemos tener. Así que eso es, y por lo tanto yo les pido a todos su colaboración para que se dé cumplimiento a esa norma. Eso es. Está pidiendo la palabra la diputada Emilia Sáenz. Sí, gracias, presidenta. Saludar a la ministra por su intermedio, subsecretaria y sus equipos. Era solo para dar una información quizá a la diputada Arce. Nuestros equipos también estaban esperando el link de Zoom, pero se conectaron en democraciaenvivo.cl, que es como el Netflix de la Cámara de Diputadas y Diputados, y ahí también se puede hacer seguimiento a la comisión. De repente eso para facilitar el tema del link de Zoom y todo. Eso, muchas gracias. Acá, diputada, por favor, la palabra. Sí, buenas tardes a todos. También saludar a la ministra, a la subsecretaria. Tiene que haber habido una descoordinación, porque en el grupo de WhatsApp, esto es algo súper doméstico, pero es bueno transparentarlo para que no nos vuelva a pasar. Se habían solicitado efectivamente los nombres de al menos o hasta 2 asesores por diputado y diputada para poder tenerlos registrados y que ese link ellos lo pudiesen utilizar para las sesiones, y se envió esa información. Entonces no sé qué pasó después o en qué momento se dijo de que teníamos que inscribirlos en alguna plataforma o algo. De hecho me preocupa mucho porque yo la próxima semana ya me voy con prenatal y por lo tanto también voy a necesitar los links para poder conectarme vía remota. Entonces, ¿cuál va a ser? Yo sé que es súper doméstico, pero mejor lo aclaramos al tiro para saber cuál va a ser el procedimiento final.
Palabra, diputada Ana María Gasmuri. Muy cortito, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Quiero saludar a la ministra, a la subsecretaria. Un gusto tenerlos acá en esta comisión que es tan importante para nosotros. Y en virtud de lo mismo que estamos hablando, de las restricciones que tenemos los asesores, me gustaría saber si efectivamente están todos nuestros asesores de los parlamentarios afuera. Eso, gracias. Se tendría que verificar, señor secretario. ¿Perdón? Que la diputada Gasmuri quiere saber si están efectivamente, quiénes son los asesores que están acá. Me parece que son del Ejecutivo, ¿no? Sí. Sí, está bien. Sí. Está bien. ¿Y ella? Va a tener que salir. Señor diputado, tiene la palabra. Podríamos dar la solución práctica y en este minuto, si hay algunos asesores esperando, poder darle un link, cosa que puedan participar, ya que la transmisión online tiene un delay y el link no tiene un delay y permite que puedan ayudarnos de mejor manera. No sé, se lo pueden mandar ahora por el grupo de WhatsApp y nosotros se lo replicamos a los asesores. Ya, entonces ahora procedemos. Ministra, bienvenida. Agradecer también su presencia y que haya concurrido también en forma presencial, así que doblemente agradecido. También saludar a la subsecretaria Rocío Faúndez para esta comisión, como para la mayoría de las comisiones, la primera sesión, en este caso por razones ajenas, no se pudo realizar su visita, pero acá bienvenida. El propósito de que usted esté acá es precisamente compartir, y tal como lo señalamos, para que exponga sobre las políticas y planes del nuevo gobierno en materia de familia. Así que tiene la palabra, ministra. Bueno, muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Saludar a todos los diputados y diputadas y decirles que para nosotros es muy gratificante estar aquí hoy día. Disculparnos por no haber podido venir a la sesión anterior, pero estábamos en el mismo momento en una sesión con otra comisión que nos habían puesto en la agenda antes y por eso no pudimos asistir. Pero por suerte hoy estamos acá. Me acompaña la subsecretaria de la Niñez, Rocío Faúndez, y lo que queremos hacer es que yo voy a hacer una pequeña presentación, probablemente la subsecretaria va a complementar algunas cosas particulares y de ahí básicamente el espacio para conversar, si a usted le parece, Presidenta. Muy bien, ministra. No sé quién está. La primera, por favor. Si ustedes recuerdan, el capítulo 2 del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric plantea como uno de los objetivos del programa de gobierno avanzar hacia una sociedad que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, el cuidado de las personas y también el cuidado de las comunidades. Nosotros tenemos un problema en Chile preocupante. Como ustedes saben, íbamos en un descenso sostenido por varios años, yo diría décadas, de la pobreza, tanto en la pobreza extrema como la pobreza propiamente tal. Sin embargo, uno de los efectos de la pandemia es que efectivamente aumentó el porcentaje tanto de pobreza, que ustedes ven que en este momento estamos a 10,8%, pobreza total, y pobreza extrema, que prácticamente se dobló. Y lo que es más preocupante, eso se dobló en los niños. Por lo tanto, tenemos un porcentaje de niños que han caído dentro de pobreza de manera importante, producto e impacto de la pandemia. Además de todos los impactos de la falta de escolaridad,
de los impactos de la falta de controles de salud y de todo lo que hemos conversado. Nuestras prioridades de gestión institucional, fundamentalmente para el primer año de gobierno que nos hemos planteado, es básicamente una gestión que estamos diciendo que es asegurar, por una parte, que consolidar el ministerio, algunas cosas que requieren ciertos cambios, y por otro lado, avanzar decididamente en la institucionalidad de la ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, que es la prioridad principal de la subsecretaria de la niñez que me acompaña. Pero sin embargo hay temas que son muy urgentes y que en paralelo tenemos que ir haciendo. El primero, que hoy día en la noche va a haber un anuncio, es el plan de reactivación inclusiva. Esta es una iniciativa multisectorial encabezada por las carteras de Hacienda y Economía, en la cual nosotros tenemos una participación también. Y las medidas que se van a anunciar hoy son medidas que fundamentalmente intentan reactivar el empleo a través de un aumento muy importante de la inversión pública y también generar condiciones para reactivar en particular el empleo femenino. Y algunas de esas medidas van a estar a cargo de nosotros como Ministerio de Desarrollo Social. También dentro de la ley el avanzar en la institucionalidad para asegurar protección real de los niños y adolescentes, tenemos que en el gobierno indicamos que necesitamos crear 74 centros de desarrollo integral infantil. Tenemos mucha necesidad y mucha urgencia de revisar el registro social de hogares, que como ustedes saben, es la principal herramienta para caracterizar a la población en tramos de ingreso y de vulnerabilidad, y que da origen a la gran mayoría de los beneficios, bonos, programas, etcétera, a las que pueden acceder las personas que están bajo el 40% o bajo el 60%, las personas y las familias en realidad. Recién en enero hubo un cambio importante en los criterios y se modificaron 9 criterios que fundamentalmente tuvieron un efecto de un porcentaje de familias que salieron del nivel de 40% y por lo tanto de acceso a los beneficios. Y les voy a mostrar por qué esto es problemático y por lo tanto es una urgencia para nosotros revisar muy bien estos criterios que se agregaron. Y por cierto, nosotros tenemos que impulsar acciones y programas que apunten a reconocer la diversidad de familias existentes y transitar en política pública, no sé, desde la familia me imagino a las familias. La siguiente. Dentro de esto, nuestras prioridades legislativas entonces son las siguientes. En primer lugar, tenemos que impulsar todo el marco normativo y legal, todas las leyes adicionales o reglamentos adicionales para estructurar el Sistema Nacional de Cuidado. Necesitamos, y ya hicimos una indicación sustitutiva al proyecto sobre atención, protección e inclusión para las personas en el espectro autista y condiciones de neurodesarrollo similares. La directora de presupuesto hizo un nuevo informe económico para presentarlo y ojalá que pase al Senado para discusión de algunas cosas que queremos hacer, algunas indicaciones, pero pensamos que es mejor que las discutamos en el Senado. También tenemos como prioridad muy importante resguardar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto, para nosotros es extraordinariamente importante que la tramitación de proyectos que apunten a esto, como por ejemplo, dar el debido cumplimiento al pago de pensiones de alimentos y la corresponsabilidad de los padres y madres en el pago de la misma, se tramiten con rapidez. En estos momentos tenemos en trámite 3 proyectos y esta es una materia que es de mucho interés para el gobierno.
Aquí, sobre todo, porque afecta fundamentalmente a aquellos hogares donde la madre es quien está a cargo fundamentalmente de los niños. Una cosa importante decir acá es que nosotros tenemos un problema muy importante en términos de vulneración de derechos de los niños que están a cargo del Estado, y aquí también tenemos un punto en el cual necesitamos avanzar con mucha rapidez, que tiene que ver con efectivamente instalar la nueva institucionalidad que, entre otras cosas, cambia la parte de personal del antiguo Sename y genera básicamente este nuevo servicio de protección integral de la niñez, y genera un nuevo servicio, no me acuerdo el nombre en este momento, Rocío lo sabe, para aquellos niños que tienen problemas con la ley, y eso queda en justicia, y el servicio de soporte integral pasa a nosotros. Hemos estado traspasando personal y hemos estado generando la institucionalidad porque tenemos, como ustedes saben, un problema muy importante de los niños que son 400 niños que en estos momentos están bajo protección del Estado. Ustedes si ven la prensa se dan cuenta que hay casos de abusos sexuales, casos de prostitución y trata de niñitas, casos de abuso físico importante. Y por lo tanto nosotros como Estado de Chile estamos vulnerando los derechos de los niños y eso no puede seguir ocurriendo. La siguiente. Esto solamente para mostrarle, aunque no se ve mucho, el registro social de hogares. ¿Qué es lo que ocurrió con estos 9 cambios que se hicieron? El cambio que está en rojo básicamente es el cambio que significa que para acreditar que haya un padre o una madre ausente, se cambiaron las condiciones. Antes era la declaración jurada del padre o la madre que permanecía, y en la evaluación que se hizo en ese momento es que esto generaba un sobre-registro, porque había muchas personas que declaraban padre o madre ausente, padre fundamentalmente, que en realidad no era así, porque con eso podían ingresar al registro social de hogares. Y si uno comparaba la frecuencia con la CACEN, la cifra de hogares con padre ausente era más o menos el doble de lo que había en CACEN. Esto entonces se intentó corregir, entre otros cambios que en realidad son cambios que no tienen ninguna discusión, como por ejemplo incorporar los registros por servicios por honorario. Pero aquí el cambio que se hizo fue definir que para poder acreditar padre o madre ausente tenían que cumplirse una de 3 condiciones. Una, declaración jurada firmada ante notario de ambos padres. 2, que efectivamente hubiera una demanda judicial. O 3, que hubieran denuncias en los carabineros. Y ustedes se darán cuenta que con esas condiciones prácticamente es muy difícil. Un porcentaje muy pequeño de mujeres pueden acreditar padre ausente. Y por lo tanto lo que nos pasó es que tuvimos un porcentaje importante de familias, que por supuesto yo no veo ahí, pero son como 150.000 familias, que hogares que salieron del 40% de pobreza. Y si nuevamente se han seguido la prensa, se dan cuenta que había mucha gente que dice, y muchas mujeres que dicen, yo estaba y ahora de repente me cambió mi tramo. Desafortunadamente eso va de la mano con otras cosas, y por ejemplo ahora que queríamos tratar de revertir rápidamente al menos esto, por las condiciones metodológicas no somos capaces de hacerlo antes de un par de semanas, y un concurso FOSIS que tenemos en este momento específicamente da plazo de 3 semanas, y por lo tanto ya esas mujeres quedaron fuera de ese concurso. Es solo para graficar las cosas que nos pasan. Aquí está básicamente el efecto conjunto de los movimientos de tramos productos de los cambios, cuál es el porcentaje de familias que salen del 40%, que salen del 60%, y el total que sube y luego el total que cambia. Y lo que uno observa finalmente, este gráfico es un poco enredado, que el efecto, si bien es cierto, parece ser marginal, porque en realidad uno dice, en realidad 1%, 2%, 3% es bien marginal, en la práctica son un número importante de hogares. Y el problema es que los hogares que afectan son aquellos que tienen más vulnerabilidad.
la siguiente. ¿Cuál es nuestro desafío fundamental en este plano? Nuestro desafío fundamental como gobierno y una de las prioridades del programa es que nosotros tenemos que diseñar y poner en marcha un sistema nacional de cuidado. ¿Qué es un sistema nacional de cuidado? Un sistema nacional de cuidado, como su nombre lo indica, es un sistema que se preocupa de dar cuidado ¿a quiénes? A quienes necesitan cuidado. Parece como bien absurdo, pero entonces cuando uno se pregunta, ¿y quiénes necesitan cuidado habitualmente en las sociedades? Los niños, por cierto, las personas mayores y aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad son los primeros grupos que uno piensa que deberían entrar. Pero además de esto, y por lo tanto nosotros tenemos que ser capaces de tratar de llevar a cabo y universalizar lo que estamos llamando un sistema nacional de cuidado. Pero con un enfoque tiene además dos condiciones. El primero, que avance hacia un enfoque de garantía de derechos, es decir, nosotros como Estado no le damos beneficios porque somos buenos, sino que las personas tienen la garantía de que sus derechos, el derecho al cuidado, efectivamente está garantizado por el Estado. Muy parecido a lo que se hizo en Auge, pero en cuidado. Macha, por favor. Y lo segundo, que no es menor, es que transitemos desde una política de focalización hacia una política de universalización. ¿Qué significa esto en castellano? Nosotros tenemos programas de cuidado en estos momentos, tenemos programas de postrados, de cuidadores, etcétera, pero son extremadamente focalizados. Y por lo tanto, por ejemplo, tenemos un programa que estamos llevando de apoyo a postrados de mediana y severa complejidad, en la cual llegamos alrededor de 5.000 familias y sabemos que solo del registro que tenemos la necesidad son alrededor de 50.000 familias. O sea, estamos llegando al 10% de lo que tenemos registrado, que sin duda no es el total de la necesidad. Sigamos, ahora sí. Y los pilares, por cierto, son en primer lugar para diseñar este sistema, que vamos a estar los 4 años probablemente en esto y vamos a dejar las bases porque no es algo que uno diga ya, ahora lo hago, porque entre otras cosas requiere una cantidad importante de recursos. La corresponsabilidad social de los cuidados, que básicamente significa que el Estado tiene la corresponsabilidad de los cuidados junto con las familias e individuos. Segundo, con participación de la comunidad en la gobernanza, es decir, cuando se nos ocurran cosas brillantes, tener claridad de que efectivamente atingente a las necesidades de las personas y para eso generar procesos de consulta, pero no de consultas para decirle, mira lo lindo que hice y ponme una firma acá, sino que de consultas reales para discutir si es adecuado lo que estamos planteando y sobre todo rescatar las ideas de las personas que son las afectadas. Como dije, yendo hacia la universalidad, con pertinencia local, que básicamente significa que no hay una receta para el país como tal, sino que hay recetas que son diferenciadas de acuerdo a donde vivan. No es lo mismo vivir en una población rural de pocos habitantes que vivir en una población urbana de muchos habitantes. No es lo mismo vivir en una población en la cual todavía existen las familias extendidas, a estar en un lugar donde fundamentalmente son familias nucleares en las cuales el apoyo es más difícil. Y por lo tanto, también tomando en cuenta cuidado comunitario, ahí hay un tema que es bien importante, que es que nosotros tendemos a usar mucho en el ministerio, por historia, prestadores intermedios. Entonces, traspasamos recursos a fundaciones, traspasamos recursos a ONG, etcétera. Sin embargo, lo que la pandemia nos ha enseñado es que hay una organización comunitaria que está formada, parte de esta que se formó durante la pandemia y parte que se reactivó durante la pandemia. Hay asociaciones de enfermos, por ejemplo, que están juntándose para poder tener acceso a medicamentos. Han habido grupos que se han encargado de la alimentación de las comunidades durante estos tiempos de pandemia. Hay grupos que se han encargado de proteger a las familias que han tenido alguna muerte, etcétera.
Y por lo tanto, ese tejido social que se creó, nosotros creemos que lo podemos utilizar para pasar directamente los beneficios, ojalá, a las personas afectadas y no tener esta intermediación. Y por último, por cierto, tenemos un área muy coja acá, que es que nos faltan muchos registros. No tenemos un registro nacional de personas dependientes ni personas cuidadoras, tenemos pedazos de registro, pero realmente no poblacional. Tampoco tenemos un registro de redes de cuidado y de profesionales que esté unificado y que nos permita ver cuál es la oferta diferenciada en diferentes lugares. Tampoco para saber dónde están los gaps y dónde tenemos que apoyar para que haya o capacitación de las personas de la comunidad o traslado de profesionales. Como dije antes, las prioridades, por tanto, son niñez y adolescencia, personas en situación de discapacidad, personas mayores con y sin dependencia y algo que no había mencionado antes, que es vital, las personas cuidadoras. Yo imagino que algunos de los que están acá han tenido la experiencia de que en la familia alguien se enferme gravemente postrado, tenga un Alzheimer o alguna enfermedad crónica que no permita que esa persona sea dependiente y el drama que puede significar en una familia. Y sobre todo el drama que puede significar en la cuidadora, y digo la cuidadora porque el 70% de cuidadores son mujeres. Y los problemas de salud mental asociados, etcétera. Por lo tanto, tenemos que diseñar una manera de esa carga poder distribuirla de mejor manera y darle alivio a estas personas, lo que nosotros llamamos cuidar a los que cuidan, digamos. La siguiente. Entonces, primero tenemos que saber qué es lo que pasa y por lo tanto estamos trabajando con las municipalidades ahora y con el SENADI fundamentalmente para realizar un catastro nacional, que es nuestra tarea de completar ahora, ojalá este primer semestre o máximo durante el año, de cuidadoras y de quienes requieren cuidado. Y estamos ahí, tenemos un equipo de trabajo que está avanzando en eso. Pero segundo, tenemos que ampliar, y eso va a ser uno de los anuncios que hoy día se va a hacer, el programa de apoyo y cuidados que coordinamos, pasando por una parte de 62 a 89 comunas y por otra parte de aumentar en un número importante de familias, llegando alrededor de 5.500 familias a nivel nacional. La siguiente. Y bueno, nosotros, como ustedes saben, tenemos muchas líneas de acción, pero todas estas líneas de acción están un poquitito fragmentadas y descoordinadas y no arman un sistema. Por cierto que un sistema nacional de cuidado es más que lo que tenemos ahí. Esa es la oferta existente. Pero al menos como primera parte de la tarea necesitamos ordenar la oferta y efectivamente ver dónde tenemos más gaps. Tenemos el Chile Crece, por ejemplo, tenemos para discapacidad programas de atención temprana, las ayudas técnicas que le entrega el Ministerio de Salud y también SENADI, los centros de desarrollo integral infanto-adolescente, hay modelos de residencias para adultos en situación de discapacidad, hay subsidios de discapacidad mental, hay también programas de tránsito a la vida independiente, en demencia hay centros de apoyo comunitario para personas con demencia, hay un plan nacional de demencia, en adultos hay centros diurnos comunitarios, centros de personas mayores, centros diurnos del adulto mayor, hay condominios de viviendas tuteladas, hay un programa de cuidados domiciliarios, hay un programa de envejecimiento activo, están los ELIAM, que son los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, y en general trabajamos bastante en apoyar la implementación de centros de rehabilitación, apoyamos la atención domiciliaria, tenemos un Fondo Nacional para Personas Cuidadoras, pagamos a cuidadores de personas con discapacidad, etcétera. Pero eso no es suficiente, porque si bien es cierto esta oferta parece como tremenda, tiene una cobertura bajísima y por lo tanto es como una cosita así que unos poquitos acceden. La siguiente. Eso es lo que yo les quería mostrar en general
Y por cierto, le quiero dar la palabra a la subsecretaria para que, si hay cosas, por su intermedio, Presidenta, si hay cosas que ella quisiera agregar. Previamente, yo creo que es mejor darle la palabra a la subsecretaria y las preguntas, si es que tuviera alguna consulta, alguno de ustedes o alguna de ustedes, las podemos hacer al final. ¿Les parece? Subsecretaria, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Ahí sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por recibirnos hoy a la ministra y a mí como subsecretaria de la Niñez. Solo quería profundizar en algunos aspectos específicos relacionados con el tema de niñez. Como ya señaló la ministra, claramente la consolidación de un sistema integral de garantías de la niñez es una de las prioridades para el gobierno. Entonces, muy brevemente voy a explicarles qué es lo que estamos haciendo en esa línea y también mencionar algunos proyectos de ley, además de los que ya mencionó la ministra, que van a estar bajo la atención de esta comisión y que consideramos de particular relevancia. Lo primero es señalar que, como ustedes saben, el año 90 Chile ratifica la Convención de Derechos de la Niñez y llevamos 3 décadas, por lo tanto, realizando esfuerzos de distinto tipo para ponernos al día con este nuevo estándar que supone entender a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y ya no solo como algo que yo tengo que proteger, pero que no tiene una voz propia y que no tiene derechos que yo tenga que garantizar, sino que a lo más ciertas necesidades que yo puedo bien o mal satisfacer. Y en ese camino, la Política Nacional de Niñez del 2015 al 2025 marcó una ruta que ponía a Chile a tono con los estándares internacionales en términos de avanzar en la creación de un sistema integral de garantías. Ustedes ven que nosotros repetimos mucho el concepto de sistema. El Sistema Nacional de Cuidados justamente implica la misma lógica, porque estamos hablando de que en lugar de que educación actúe por un lado con los niños en las escuelas, salud actúe por otro lado en los consultorios, desarrollo social pueda actuar a través de distintos programas y subsidios, podamos tener un aparato, un dispositivo articulado que lleve la intersectorialidad a un nivel más alto. Sabemos que hay trabajo intersectorial, hay muchas mesas y coordinaciones, pero queremos darle a eso otro estándar. Y para eso tenemos hoy día en Chile, desde el 15 de marzo, publicada una ley integral que crea un sistema de garantías de la niñez. Y esa ley ya está vigente y nos compromete a todos a ser garantes de derechos de la niñez. Ya están las distintas piezas institucionales que tienen que conformar el sistema, que son básicamente la subsecretaría que yo lidero, que ustedes recordarán es algo que no existía antes, se crea el 2018, empieza a funcionar la Defensoría de la Niñez, que tiene harta presencia comunicacional y mediática, ¿verdad? Porque el rol de un defensor de la niñez es estar indicando aquellos espacios donde hay riesgo de vulneración o directamente hay vulneración de derechos. Está el nuevo Servicio de Protección Especializada Mejor Niñez, que entró a funcionar el 1 de octubre, y por el lado de los chicos que están en responsabilidad penal adolescente, que como la ministra explicaba antes, quedaron bajo el Ministerio de Justicia, se está tramitando un nuevo servicio de justicia juvenil que está actualmente en comisión mixta y que por lo tanto ya está también como próximo a existir como tal. Por lo tanto, ya todas las piezas están, la ley está. Chile fue el último país de América Latina en contar con una ley integral de garantías. Con Panamá éramos los rezagados y Panamá la sacó como una semana antes de nosotros, pero ya tenemos todas las piezas. Por lo tanto, el desafío que nos toca a nosotros, y coincidiendo con lo que dijo la ministra recién, yo no puedo decir que en 4 años vamos a dejar armado un sistema totalmente en régimen. Vamos a sentar las bases con todas estas piezas que ya existen para que empiece a funcionar. Hablar de un sistema implica que hay alguien que lo dirige y que ejerce el rol de rectoría, que según la ley es la ministra de Desarrollo Social y el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez, que va a sesionar por primera vez dentro de un par de semanas, en su primera sesión ya con la ley de garantía. Tenemos que establecer flujos, procesos, metas conjuntas de los distintos sectores, un sistema de información, porque justamente si no tenemos información puesta en común, se persiste en esta fragmentación. Esto tiene que tener una bajada territorial también y por lo tanto hay un dispositivo a nivel municipal que son las oficinas locales de niñez. Actualmente existen 15
que se pilotearon. Nosotros este año vamos a llegar a 77 oficinas locales de la niñez y la ley nos mandata que de aquí a 5 años vamos a tener que tener oficinas locales en todas las comunas del país. Tenemos que tener, para que exista un sistema para identificar, mecanismos para identificar brechas de oferta programática, quién las detecta, quién las resuelve. Entonces, la ley nos viene a poner una tarea bien concreta a todos quienes estamos en el Estado respecto de ese proceso de garantizar derechos en una lógica integral. Los derechos son indivisibles e interdependientes y yo no puedo, para garantizar un derecho, dejar en desmedro otro. Entonces, la principal tarea en la que vamos a estar es el Sistema Integral de Garantías de la Niñez. Se rige por los mismos principios que la ministra ya señaló para el Sistema Nacional de Cuidados, en términos de que avanza hacia un enfoque de garantías de derechos y avanza desde la focalización a la universalidad. Vamos a seguir teniendo protección especializada, con lo cual me refiero a los niños que han vivido graves vulneraciones, por ejemplo, en sus casas, porque esas situaciones en todos los países del mundo siguen existiendo, pero si hacemos bien la tarea de prevenir, de promover y de dar protección social a las familias donde viven niños, niñas y adolescentes, cada vez deberían ser menos los que requieran de esas medidas extremas que son ya retirar al niño de su familia y pasarlo a cuidado residencial o a familias de acogida. Y con esto cierro. Solo quería mencionar que además de los proyectos de ley de debido cumplimiento de pago de pensiones de alimentos, que son muy importantes para garantizar derechos de la niñez, por razones evidentes, quería contarles que su comisión va a tener que ver el proyecto que prohíbe el matrimonio adolescente. Son dos proyectos de ley que deberían refundirse, y yo sé que vamos a tener otras ocasiones probablemente para hablar de esto. Deberían refundirse uno que prohíbe el matrimonio adolescente y uno que pone como requisito para el matrimonio tener 18 años, por lo tanto, son básicamente lo mismo. Ambos se ingresaron a fines del año pasado, y es muy importante que ustedes sepan que el Comité de Derechos de la Niñez le ha dicho a Chile en variadas ocasiones que necesitamos subir el estándar con esto, porque uno piensa románticamente en adolescentes de 15 y 16 años que se enamoran y se casan, pero la realidad es que la gran mayoría de esos matrimonios adolescentes son chicas de 14, 15 con señores de 35, 40. Por lo tanto, estamos hablando de situaciones que difícilmente uno podría romantizar. A la ministra y a mí nos va a tocar el 24 y 25 de mayo ir a Ginebra a defender al Estado de Chile y explicar lo que estamos haciendo respecto de las últimas observaciones del Comité de Derechos de la Niñez, y es muy importante lo que les vayamos a poder contar en términos de si Chile ya empezó a prohibir el matrimonio adolescente. Entonces les quiero contar que ese proyecto lo van a tener, va a pasar, y ahí vamos a tener la oportunidad de contarles también cuáles son los fundamentos detrás de esta posición que señalo. Eso por ahora, muchas gracias, y tenemos mucho interés de escucharles y de iniciar un trabajo conjunto. Muchas gracias, subsecretaria. Colegas, diputadas, diputados, se ofrece la palabra. Diputada. Bueno, es bien completa la mirada que le están dando a las problemáticas que tenemos actualmente. Salieron temas bien interesantes. Creo que veo voluntades de trabajar en varios ámbitos, y eso de verdad que es súper esperanzador. Hay un tema que a mí me preocupa bastante en lo particular, que es este sistema llamado Mejor Niñez. ¿En qué se van a basar o en qué se van a enfocar para que no sea un nuevo Sename con otro nombre? Entendiendo que todas las medidas que se han tomado respecto de este sistema anterior tenían que ver con una mirada reactiva, y muchas veces ni siquiera eso, se tapaban muchos temas, y no preventivas. Siento que lo que faltó ahí fue unas auditorías internas, externas, fiscalización, supervisión, una tarea que también nos va a tocar a nosotros, una labor de fiscalización, pero ¿qué enfoque le van a dar ustedes para que en el fondo no tengamos que a lo mejor nosotros estar al pendiente o exigiendo informes y lo puedan ver de manera interna? Y por otra parte, ¿qué medida integradora para esta mejor niñez, desde el punto de vista de que he sabido de niñas trans que han entrado a estas casas de acogida, pero que finalmente, si ya ellos son discriminados en un sistema social normal o en una situación normal, en estas casas de acogida sufren muchos mayores
vulneraciones de derechos. ¿Está eso pensado para a lo mejor niños y niñas que tienen otras condiciones? Eso. Gracias, diputada Arce. ¿Les parece que, ministra, subsecretaria, que se realicen las intervenciones y consultas y después las respondan al final? Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya. Diputada Schneider y después diputada Gasmuri. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, ya había hecho el saludo a la ministra, felicitar también la presentación. Creo que es muy completa, creo que se ponen muchos temas también muy innovadores para nuestro país, para lo que ha sido la seguridad social, el desarrollo social. Yo quería transmitir una preocupación en torno a un tema que usted, ministra, también planteaba, que tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad de familias en nuestro país. Con mi equipo tuvimos la posibilidad de reunirnos con una pareja gay que se llamaban Pablo Núñez y Christopher Olivares, quienes suscribieron un AUC en febrero de 2021 y están postulando a la adopción en justamente el Sename, y ahora Mejor Niñez les tocó justamente esa transición, partiendo esto en junio de 2021, y mi preocupación es respecto a la reforma integral al sistema de adopción en Chile, que se encuentra en tramitación en el Senado, cuyas indicaciones tienen plazo hasta el 6 de mayo, y el proyecto de ley no tiene artículos transitorios sobre la situación de actuales postulantes que estén en tránsito justamente entre una institución y otra, y ahí en el fondo solicitar o sugerir al Ejecutivo poner indicaciones en línea de que la ley tenga efecto retroactivo para actuales postulantes, y también evitar que parejas que contrayeron un acuerdo de unión civil deban disolverlo u obligatoriamente casarse para poder adoptar. La ley actual no resolvió esto, y la ley de matrimonio igualitario tampoco, y esta reforma aún no lo toma en cuenta. En segundo lugar, quisiera señalar algo muy breve, que es que en octubre de 2020 el Mideso del gobierno anterior eliminó de la encuesta de CACEN los indicadores de orientación sexual e identidad de género como un indicador relacionado con la pobreza, lo cual fue ampliamente criticado por organizaciones de la comunidad de las diversidades sexuales, por ser necesarios para comprender multidimensionalmente la pobreza, y la excusa que dieron las autoridades de la época era que se volvía imposible mantener la confidencialidad de la pregunta a través de una encuesta telefónica, lo cual nos parece una explicación del todo insuficiente, ¿no? Solo para complementar, y una última cosa respecto a las situaciones de violencia de género y los crímenes de odio, es que si es que pudiera ser posible integrar y esto ya es una pregunta, integrar casos de violencia de género y crímenes de odio a personas que necesiten cuidados en el diseño del Sistema Nacional de Cuidados, pensando ahí en población de las diversidades sexuales que requiera cuidado de forma transitoria. Eso sería, presidenta. Muchas gracias también, ministra, nuevamente. Gracias, diputada Schneider. Diputada Gasmuri. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Contarles más bien una información que no quiero interrumpir después, que voy a tener que retirarme en un momento porque tengo una entrevista con otro ministro, pero yo ya me reuní con la ministra, por lo tanto hemos profundizado en algunos de los temas que ya están tocando acá. Y tan solo en esa línea, y ya es parte de lo que conversamos, pero también para socializarlo con el resto, por supuesto, de la comisión, particularmente la preocupación que tengo en esta implementación, ¿cierto?, de esta nueva mirada, de esta nueva institucionalidad, cómo vamos a poder, cuál va a ser el nivel de intervención, de fiscalización y sobre todo de la capacidad de los profesionales involucrados en los organismos anexos, ¿cierto?, los PRM, los PPF, o sea, porque ahí, digamos, yo creo que tenemos una de las falencias, uno de los problemas más serios, ¿no?, de poder dar cumplimiento efectivamente a lo que pretende este nuevo marco, ¿cierto?, de protección de la niñez. Eso, muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada Gasmuri. La palabra, diputado, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, felicitar a la ministra, subsecretaria. Toma una tarea que es titánica y que es muy importante. Por lo mismo y agradezco la exposición. Vemos que hay varias ideas de trabajo, pero echo de menos un poco metas que queremos lograr específicamente, numéricamente, cómo conseguimos más recursos, porque aquí se requieren muchos recursos. Efectivamente, a mí me tocó, por las funciones que cumplía anteriormente, administrar algunos de los programas. Y la verdad que hay programas muy bonitos, pero cuando están mal administrados son terribles. Y eso
ahí echo de menos un poco la fiscalización que hace el mismo ministerio, ustedes deben saber, pero cada municipio en Chile administra un sinnúmero de programas hoy día dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y muchas veces no vemos la efectividad de esos recursos o programas. Me gustaría ver cómo avanzamos un poco en eso, eh, porque no solo hay que incrementar recursos, sino que utilizar bien los recursos para que a quienes queremos atender, que son nuestros adultos mayores, nuestros niños, tengan efectivamente el servicio que esperamos, porque lo están pasando mal eh, y hay una infinidad de necesidades que tenemos que cubrir, que ciertamente nos van a faltar los recursos, pero que tenemos que usarlos mejor. Así que lo que le pido es cómo lo aterrizamos a meta y lo último, una idea que estábamos pidiendo una audiencia con la ministra, eh, y quizás la podemos profundizar más en aquella audiencia, pero en la comuna de Curicó existe un hospital que va a ser recientemente inaugurado, y a la vez que el antiguo hospital abandonado, pero es un edificio que gran parte de su construcción es del 2010, no es un edificio viejo, como en otros casos, y la propuesta es instalar ahí un ELIAM, que de grandes características podría ser más que un ELIAM, y que podríamos trabajar no solamente para la región del Maule, sino que para varias regiones por su capacidad. Un edificio como ese no lo tenemos todos los días y ciertamente si dejamos que ese edificio quede botado un par de días, lo vamos a perder. Muchas gracias, diputado Donoso. Diputada Romero. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la ministra y a la subsecretaria. Ministra, respecto también a al trabajo que ha desarrollado el Senadis, las políticas del presidente Boric para mejorar la entrega de las ayudas técnicas y también saber efectivamente si se va a seguir manteniendo el filtro socioeconómico y además el concepto de la postulación, dado que hay una serie de requisitos, ¿no es cierto?, que va limitando el que puedan acceder las personas, los niños, niñas y adolescentes, también aquellas personas que están en situación de discapacidad, a ayudas técnicas que les permitan una mejor rehabilitación. Conocer, por cierto, si eso va a generar o se va a generar algún cambio para cambiar esa lógica. Gracias, ministra. Tiene la palabra, diputada Concha. Muchas gracias, señora presidenta y ministra. Yo quiero puntualizar en dos cositas precisas que van un poco enfocadas a los altos índices de pobreza que hay en mi región, una región nueva, yo soy de Ñuble, y quería saber si hay algún tipo de sectorización o trato especial en este caso a las regiones con índice de pobreza, como es mi región. Y otra cosa que quería saber si hay algún tipo de avance en programas para familias rurales, de zonas rurales, porque bueno, yo tengo un alto índice de pobreza y un alto índice de ruralidad, entonces eso igual me interesa saber, señora ministra. Muchas gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Ministra, secretaria, bienvenida, felicitaciones. Un tema que quizás no, dentro de las inquietudes de mis colegas diputados no se ha tocado, pero que creo que es muy importante y que de hecho que quizás el que más me urge a mí, de los que vi, el tema de lo que usted decía, cuidando a los cuidadores. Se ha ido generando incluso organizaciones de cuidadores ya a nivel local, con apoyo a veces de las municipalidades. Yo tenía la impresión de que había algún proyecto en la materia, no lo he visto aquí, solo vi uno que es del 2016, antiguo, que en el fondo que busca dar atribuciones a la Junta de Vecinos y organizaciones comunitarias también para organizar estas ayudas. Pero la verdad, eso es accesorio, porque en general, como bien decían ustedes, son a veces, bueno, la mayoría de las veces, parientes, en general mujeres, no siempre,
a veces vecinos incluso de buena voluntad que se hacen cargo de postrados, de enfermos crónicos con muchas dificultades de movimiento, etcétera. Y ahí tenemos un temazo, ¿ah? Aparentemente ustedes me van a entender que sí hay un proyecto de ley o un programa al respecto, pero sería bueno andar en ese tema porque yo creo que, de hecho, desde la perspectiva de la sistematización que les interesa y que nos interesa a mí también en particular, es un tema urgente, el tema de los guardadores y cuidadores de las personas que están hoy día, como bien decía usted, son los que más necesitan ayuda, ¿ah? Me gustaría que pudiéramos conversar un poquito de eso. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Irarrázaval. Le da la palabra. En vía telemática está la diputada Cordero. No sé si quiere intervenir. Entonces le damos la palabra a la ministra. Gracias. Algunas de las preguntas. Voy a volver a decir que actualmente estamos revisando el proyecto de adopción para que dialogue y sea congruente con la Ley de Garantías de la Niñez y que también se haga cargo de lo que señala la diputada Schneider. Entonces, eso es lo que podemos decir al respecto. Con respecto a la violencia de género y integrar estos casos en el sistema, sin duda, quiero explicar bien, nosotros en este momento no tenemos un sistema integral de cuidado. Nosotros tenemos que diseñarlo, generar el proyecto de ley para este sistema y generar la institucionalidad que puede ser un servicio o una subsecretaría. Lo que tenemos que hacer este año es avanzar en el diseño. Y como primera parte para avanzar en ese diseño, lo que estamos haciendo es hacer el catastro de necesidades. Claro, incorporando las necesidades en términos de las cuidadoras, las necesidades en términos de postrados y de discapacitados, tanto leves, moderados, severos. También todo lo que tiene que ver con niños que efectivamente han sido vulnerados o que tienen necesidades especiales, como por ejemplo niños en pobreza, etcétera. Y también de adultos mayores, que es otro gran tema. Los adultos mayores en el país tienen un nivel de fragilización de su vida muy importante, no solamente física, sino que también sus condiciones económicas disminuyen, se empobrecen, tenemos problemas incluso de desnutrición. Entonces, este año es el año de diseño y catastro, y es el año de ordenar la oferta, por una parte esto, y por otra parte ordenar la oferta existente, que sabemos que está disgregada, que no conversa, que es totalmente para que podamos ordenar lo existente y en base a ese orden también seguir construyendo. El ejemplo muy bueno que pusieron, que es el ejemplo de los temas que tienen que ver con las ayudas técnicas. Efectivamente, las ayudas técnicas es un drama, porque nos pasan cosas tales como las siguientes. Tenemos ayudas técnicas incorporadas en auge, que son unas poquitas, son específicas. Bastones, creo, ya no me acuerdo ya, cómo estaré ya metida en el mediazo, pero son 3 cositas. Tenemos las ayudas técnicas que da el Senadis y tenemos las ayudas técnicas de los programas que dan las municipalidades por las necesidades de sus vecinos. Ninguna de estas 3 cosas conversa. Entonces podemos tener familias que les llegan ayudas técnicas de todos lados y otras familias que no les llega a ningún lado. Es por eso que es tan importante la coordinación intersectorial, que es lo que tenemos que echar a andar a la brevedad. Nosotros ya tuvimos una reunión con salud e identificamos con salud 12 áreas de trabajo conjunto y la mayoría de estas áreas tenían que ver con el Sistema Nacional de Cuidado.
Entonces, es, como usted dice, una tarea bien titánica, pero tenemos que hacerla no a lo loco, sino que tenemos que hacerla de manera lo más rápido posible, pero también bien hecho, para que no generemos aún más institucionalidad. Por eso que no estamos tan apurados en generar la institucionalidad. Queremos primero ver cuál es el problema y cómo resolvemos el problema de las necesidades de las personas, más que volvernos locos y generar al tiro una subsecretaría o qué sé yo, porque la institucionalidad no resuelve los problemas, sino que es al revés, digamos. Nosotros tenemos que adaptar los servicios a las necesidades y para poder hacer eso necesitamos saber las necesidades. Lo otro que quería decir es que, y eso está relacionado con lo que usted señala, efectivamente nosotros tenemos programas que tienen muy pocas metas de impacto o output, que es no es impacto, pero es previo impacto, resultado. ¿No? Y eso es un problema, porque la mayoría de nuestros programas entonces se empiezan a medir porque hice tantas charlas, hice tantas cositas, qué sé yo, pero el impacto que eso tuvo nunca subimos. Entonces, efectivamente, tenemos que, como parte de esta revisión de la oferta, tenemos que definir y ver cuáles son las metas establecidas y por qué razón y cuáles son metas razonables de acuerdo a los objetivos de los programas. Recursos. El cálculo inicial, para que nos demos cuenta de la envergadura de lo que nos estamos embarcando como país, es para el año 1, 0,8% del PIB, que no tenemos y que esperamos que si hay una reforma tributaria, vamos a poder utilizar parte de esos recursos para este 0,8% del PIB, que significa en el fondo básicamente mejoría de lo que tenemos. Para el Sistema Nacional de Cuidados, con la visión que estamos teniendo, para el sueño del Sistema Nacional de Cuidados, estamos hablando de un equivalente más o menos a lo que se gasta en salud. Estamos hablando de 7 a 8% del PIB, eso es lo que gastan los países que tienen un sistema integral de cuidado. 7 a 8% del PIB. Entonces, ¿y qué es lo que ocurre en la mayoría de estos países? Lo que ocurre es que efectivamente las sociedades van aumentando su esperanza de vida, se van envejeciendo, tienen más riesgo de tener los discapacitados, las personas con discapacidad sobreviven. Tenemos entonces, por lo tanto, un número creciente de necesidades y que los países en general no están, sus sistemas clásicos no dan cuenta de las necesidades, ni los colegios, ni los sistemas de salud, ni los sistemas de trabajo, etcétera. Todos los países que han tenido este desafío han tenido que destinar una parte importante de sus recursos. Por ejemplo, acá tenemos al lado uno que es Uruguay. Respecto a Curicó, no es el único lugar y yo me encantaría que conversáramos lo antes posible porque lo podemos conversar también con la gente de salud. Nosotros tenemos la posibilidad de aumentar los ELIAM en varias comunas. Ahora ya, esto va a ser uno de los anuncios, entonces yo no estoy segura que tengamos en la lista Curicó. No, entonces tenemos, ustedes me pueden acordar de eso porque efectivamente es algo que deberíamos discutir a la brevedad, porque además de el hospital que está ahí, que es antiguo, que tiene buena edificación, etcétera, no solamente se puede hacer un ELIAM, sino que se puede utilizar, por ejemplo, para un centro diurno en el mismo lugar y, por ejemplo, para incluso algunos de estos, de los centros TEA, y incluso uno puede poner ahí el Chile Crece asociado con los centros TEA, el ELIAM y el centro diurno. Entonces, se la vamos a dar la próxima de que eso ocurra, porque nos urge. Y respecto a el tema de el diputado, no contesté una cosa. Nosotros no vamos, yo creo, a mantener el concepto de postulación en Senadis, porque
fíjense que una de las cosas que nos pasa no solamente aquí, sino que nos pasa en FOSI y en todo, es que estamos como en este concepto de que uno postula a las cosas, lo cual parece como, suena bien, pero los que postulan son siempre los que pueden postular. Y los que no tienen, por algo tienen condiciones más mejoradas. Yo trabajé en la OMS un tiempo, hartos años, y una de las cosas que pasaba es que nadie quería trabajar con África, porque decía los africanos no sirven para nada, no hacen los proyectos, no cumplen, etcétera. Obvio, porque eran los más desfavorecidos. Entonces, cuando uno impone concursos, genera más condiciones para inequidad. Entonces tenemos que buscar mecanismos. ¿Cómo? Le pone barreras de entrada. Eso es lo que yo creo que podría contestar, y a nosotros también nos preocupa mucho el cuidar a los cuidadores. Sabemos que es un tema urgente, ¿ah? Es un tema urgente y un tema, como dije, brutal para la familia, y va a ser cada vez más frecuente. El problema que tenemos ahí es que es bastante caro. Para ser súper sincera, es bastante caro, a menos que uno cambie la manera de entregar el cuidado utilizando las comunidades. Es decir, hay que cambiar el modelo, porque si seguimos pagando cuidadores o asistentes, etcétera, entonces si uno piensa en un modelo más comunitario, en un modelo con teleasistencia a las cuidadoras que son de la comunidad, puede armar un sistema que es factible de implementar a escala y no estas cositas chiquititas que tenemos. Eso por mi parte. Perdón, por favor. Presidenta, sí. Muchas gracias, ministra. Si me permite, subsecretaria, 2 diputados necesitan hacer consulta. Diputado Irarrázaval. Sí, es para no perder el hilo, gracias, presidenta, de lo que ha dicho la ministra. Usted habló de 7, 8 puntos del PIB, un sistema integral de cuidado. Es harto, ¿ah? Es prácticamente un Estado. Sí, y por eso iba, cuando se habla de la integralidad del sistema, uno podría de repente fijar niveles, ¿ah? Por ejemplo, esto del cuidando a los cuidadores, meter a los niños es otro tema, y y eso es lo que quizás no tengo muy claro, porque uno puede, porque por ejemplo, temas previsionales tienen que ver en esto, ¿ya? Temas de los talleres, por ejemplo, este hospital de Curicó, la cantidad de cosas que se pueden meter ahí, también tienen que ver hasta dónde llegamos por eso cuando usted habla de este sistema de cuidado integral, 7 o 8% del PIB, se refiere a un sistema, como dijo usted, soñado, de protección completo del Estado en todos los ámbitos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, diputado Irarrázaval. Diputada Schneider. Sí, muchas gracias, ministra, por las preguntas. Así como bien decía usted, efectivamente, claro, la solicitud era incorporarlo en el diseño de estos planes de cuidado. Era un comentario que se me quedó colado, que lo discutimos en la Comisión de Mujer también, ahí estaba la presidenta respecto a la situación de los deudores alimenticios, a propósito que era un tema que mencionaba, ahí como hay varios proyectos, hay uno que en la comisión en particular generó algo así como una adhesión bastante transversal, que era el que uno de todos estos proyectos, no recuerdo el número, pero que sí refiere al deber del Estado de perseguir la deuda de alimentos, ¿no? Porque ya con la aprobación del registro de deudores se avanzó bastante y algunos otros proyectos quedan un poco atrás respecto a esos avances. Entonces, la importancia de que cumple un rol del Estado en perseguir y garantizar la pensión de alimentos como un derecho es uno de los proyectos que creo yo que más cumple con las expectativas de la ciudadanía y sobre todo de las cuidadoras, que eso fue parte de la discusión que salió en la Comisión de Mujeres, no lo dije yo, lo complementaron varias diputadas, pero me parecía importante también traerlo a colación. Más que una pregunta, era una reflexión. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Schneider. Me quitó la pregunta que iba a hacer al final, pero estamos muy bien coordinadas, ¿no es cierto? Aquí las 3 pertenecemos a la Comisión de Mujeres. No, ministra, por su intermedio, presidenta, ministra, subsecretaria, un gusto tenerlas acá y me parece muy interesante todo lo que se ha señalado. A mí me gustaría conocer si existe, pueden darnos un breve pincelada respecto a qué proyectos de ley tienen considerados darle importancia
a corto plazo para nosotras conocer y también poder hacer aportes en relación a necesidades reales hoy día, particularmente mujeres e infancia, un tema que lo personal me preocupa mucho. Iniciativas particulares a discutir prontamente. Muchas gracias, diputada Pizarro. Estamos para darle la palabra a la subsecretaria. Muchas gracias. Quiero señalar que nos pasa recurrentemente cuando contamos lo que vamos a hacer, que el adjetivo titánico se sale a colación, pero luego uno termina las conversaciones y la gente te dice, tengo voluntad de apoyar esto, y ahí uno dice, ya, si lo vamos a hacer entre todos se puede, porque si es algo titánico, somos pequeñas además con la ministra de tamaño, entonces no alcanza. Pero grandes de corazón. Obvio. Sí. Respecto a la pregunta de la diputada Pizarro, para recordar algo que se puede haber perdido en la información, pero yo diría que el proyecto de debido cumplimiento a pago de pensiones de alimentos, que en realidad son varios proyectos que es necesario refundir, el proyecto para prohibir... ¿A corto plazo? Eso es algo que ya está tramitándose y que va a llegar a la comisión. Sí, claro. El de matrimonio adolescente que yo mencioné anteriormente, de prohibir el matrimonio adolescente, el proyecto de adopción, pero el proyecto de adopción ya está en el Senado, entonces no es algo que les va a tocar a ustedes, pero efectivamente, como dijo la diputada Schneider, hasta el 6 de mayo estamos trabajando indicaciones en conjunto con el Ministerio de Justicia. Tenemos un proyecto de ley muy importante para niñez, que es la tipificación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Y ese, déjame revisar en dónde está. Está en segundo trámite en el Senado, en la Comisión de Constitución. Entonces no son proyectos, por eso no los nombré antes, porque no les van a tocar a ustedes en el corto plazo, ¿sí? Ahora, yo creo que podemos generar un mecanismo de trabajo para que nosotros les podamos ir haciendo llegar también como los proyectos que nos vayan pareciendo prioritarios, sobre todo a medida que las urgencias, porque claramente que no tengan urgencia es como que no exista, exacto, no es esa la idea. Sobre el tema de la inclusión a niñas y adolescentes LGBTIQA+ en el sistema de protección especializada, yo creo que algo que se conoce poco, y esto para la diputada Schneider, es que el Sename, cuando todavía todo estaba bajo Sename, desde el 2019-2020 aproximadamente tiene una política de inclusión de diversidad sexogenérica, que está muy buena, que está muy ajustada a estándares, pero que se dio a conocer muy poco, por distintos motivos. Y vino estallido, vino pandemia, qué sé yo. Entonces creo que es momento de recuperar esas políticas que ya existen, y también UNICEF en conjunto con la sociedad civil trabajó unas orientaciones técnicas para trabajo con adolescentes LGBTIQA+ en residencias familiares. Entonces hay trabajo realizado que nosotros hoy día necesitamos empezar a rescatar, y sobre todo si los equipos no los conocen y no los pueden aplicar, sirve de poco que estén guardados en algún cajón, ¿verdad? Ahora, para ir a un tema muy serio que varios diputados mencionaron, que tiene que ver con Mejor Niñez, o para decirlo con su nombre más técnico, el servicio que empezó a funcionar el 1 de octubre y que lleva la protección especializada, es decir, niños que han sido vulnerados en sus derechos y el proceso de adopción también. Primero que nada, es importante aclararles, siendo la Comisión de Familia y Niñez, probablemente nos va a tocar hablar de este tema en otras ocasiones. Este es un servicio autónomo que depende de Presidencia a través del Ministerio de Desarrollo Social, no depende de la Subsecretaría de la Niñez. La Subsecretaría de la Niñez tiene funciones de fiscalización y evaluación del servicio. Tiene esas funciones, pero esta es una subsecretaría de 70 funcionarios, el servicio es un servicio de 3.500 funcionarios, y yo no tengo ninguno de esos 70 funcionarios dedicados con horas para fiscalizar y evaluar. Mis antecesoras, la subsecretaria Blanquito Honorato y la ministra Rubilar, presentaron a la DIPRES este hecho, básicamente decir, la ley nos dio esta tarea, pero no tenemos cómo cumplirla. No hubo, porque sabemos que los recursos son siempre escasos. Estamos hoy día en la misma conversación, porque tengo súper claro que hay otros servicios, no quiero desmerecer, pero pienso, Cernatur, si yo lo voy a mirar 2 veces al año, y digo, ya, están dando, las cosas están ocurriendo. Mejor Niñez es un servicio que hay que ir a fiscalizar y evaluar de manera urgente, sistemática, y por lo tanto nosotros... Ahora, yo podría quedarme, por lo tanto, muy tranquila instruyendo sumarios desde ese rol, que es más bien de mirar de afuera y decir eso está mal. Pero la decisión que hemos tomado
antes de cumplir el primer mes fue que se necesitaba actuar rápidamente respecto de lo que estaba ocurriendo, porque el nuevo servicio no solo arrastra los problemas históricos de Sename que todos conocemos, y que lamentablemente desde la muerte de Lizeth Villa y una serie de cuestiones, ha habido comisiones de investigadores en la Cámara varias, o sea, ya el diagnóstico lo tenemos hace muchos años, se arrastran muchos de esos problemas, pero además, desde el Acuerdo Nacional por la Infancia del 2018 se venía implementando un cambio de las residencias grandes de administración directa, que eran los CREA, a las residencias familiares. El modelo de las residencias familiares es un modelo precioso, que si lográramos tener las residencias tal como está en el papel sería una maravilla, pero lo que ha ocurrido es que ha habido varios problemas de implementación de distinto tipo. Y por otro lado, el servicio que entró en funcionamiento en octubre, como yo decía antes, no entró en funcionamiento con la dotación completa y nos hemos encontrado con que la implementación tiene algunos problemas. Ahora, más que seguir estigmatizando al servicio, porque además yo encuentro que cada persona que trabaja en ese servicio, ya por estar ahí cumpliendo con ese trabajo, es un heroísmo, porque además es un servicio que goza de poco prestigio público, hay que decirlo, porque, y por razones bien fundadas, no es que eso sea casual. Entonces, la decisión nuestra, en lugar de traer a una persona iluminada a intervenir el servicio, que es algo que se ha hecho antes y no ha resultado, en distintos gobiernos, de distintas administraciones, y con genuino interés de hacerlo bien, se ha traído a alguien con mucho liderazgo, Solange Huerta, Susana Tonda, a intervenir este servicio que es complejo para el país y no termina de prosperar ese intento. La decisión en esta ocasión fue ir por una ruta alternativa, que es fortalecer a los equipos buenos que hay dentro. Hay equipos buenos y darles los apoyos técnicos y políticos que necesitan para poder hacer su trabajo. La semana pasada, y con esto termino porque es tarde, conformamos un comité asesor para la niñez protegida con UNICEF, con el Servicio Mejor Niñez, con los 3 organismos de derechos humanos, la Defensoría, el Comité para la Prevención de la Tortura y el INDH, con la Subsecretaría de Justicia, que tiene el programa que lleva la representación jurídica, es decir, los abogados y abogadas que representan a los niños, niñas y adolescentes, y vamos a armar un plan que se va a ejecutar durante todo este año para mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes que están en residencias de administración directa. Sabemos que eso no es todo, están los niños que están en residencias de organismos colaboradores y están los programas ambulatorios. Entonces, porque la gente me dice, ¿y tú crees que eso basta? No basta, pero creemos que este año y que el Estado de Chile tiene el deber de que los niños que están bajo cuidado directo nuestro en las administraciones directas, necesitamos resolver esas situaciones gravísimas. Yo sé que es como un déjà vu porque lo hemos visto ocurrir muchas veces y uno dice como, nunca lo logran. Alguien preguntó cómo hacemos para que Mejor Niñez no sea un Sename con otro nombre, ¿verdad? No recuerdo qué diputado o diputada lo dijo. Y yo diría que la ley que crea Mejor Niñez introduce mejoras muy importantes. Sube el estándar de profesionalización de los equipos, de los programas de reparación de maltrato, pone otros estándares, sube el estándar de acreditación de los organismos colaboradores, impone muchas mejoras que, de nuevo, si estuvieran ocurriendo en la práctica, estaríamos en un escenario que no sería un Sename con otro nombre. Lo que tenemos hoy día, por lo tanto, yo en lugar de tirarle la cadena, perdónenme la expresión por lo coloquial, al servicio y decir no sirvió, fue otro intento frustrado, es decir, tranquilo, el servicio lleva 6 meses, estamos actuando con sentido de urgencia, porque yo digo tranquila, pero hay niños, niñas y adolescentes en residencias familiares pasándolo muy mal, pero entonces tratemos de que el servicio se vaya acercando a eso que quedó en la ley, porque de verdad la ley subía el estándar. No cambiaba el modelo de financiamiento del sistema y en el programa del presidente Gabriel Boric está pendiente buscar una nueva manera de financiamiento y de trabajo público-privado que no sea la ley de subvenciones, que genera una serie de problemas, pero hoy día es la ley que tenemos, pero yo diría que si logramos con este trabajo coordinado y sobre todo con el intersector, con un comité crítico donde va a estar Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, porque que esos niños estén hoy día mal no es solo problema del servicio, es problema de que el intersector no ha podido hacer su trabajo. Entonces yo diría que hoy día con la ley de garantías tenemos una herramienta mucho más potente para que todo esto funcione. No lo podemos dar por garantizado, pero estamos intentando una ruta alternativa que no es de un liderazgo aislado, sino que es colaborativa y con sentido de urgencia. Eso. Presidenta, ¿me permite la palabra? No quisiera... Ahí sí, muchas gracias, Presidenta. No quisiera dejar pasar una pregunta a la ministra y a la subsecretaria también. Lo mencionó, ministra, cuando estaba haciendo la presentación y me gustaría saber
si hay algún proyecto que fortalezca la sociedad civil, si va a haber un aumento de fondos y también, ministra, y que yo creo que es un tema muy interesante, es la institucionalidad que maneja el Consejo de Donaciones Sociales, pudiera ser que esos procesos, ¿no es cierto?, fueran más rápidos, se aceleraran un poco más y que tuvieran mayor énfasis para poder lograr mejorar las ayudas. Esas dos preguntas, ministra, por favor. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada ministra. Sí, en este momento no tenemos un proyecto específico que tenga que ver con fortalecer el trabajo de sociedad civil. Sin embargo, lo que sí estamos mirando con mucha atención es la ley de donaciones y la institucionalidad relacionada con la ley de donaciones. Porque ¿qué es lo que ocurre con la ley de donaciones en este momento? Ocurre que a algunas empresas les es más fácil hacer una donación que incorporar el 1% de personas con discapacidad que la ley indica. El problema es que es como la inmobiliaria en las universidades privadas al comienzo, si ustedes se acuerdan, que es que se donan de alguna manera a sí mismos. Entonces generan una fundación asociada y terminan donándose a sí mismos. Entonces estamos revisando efectivamente y es muy probable que vayamos a presentar algunos cambios que tienen que ver con, primero, aumentar el porcentaje al menos a 2% y segundo, poner muchas más restricciones para efectos de las donaciones, para que las donaciones vayan realmente en el sentido de que se puso en la ley, digamos, y no se utilicen subterfugios para en la práctica no contratar a personas con discapacidad y tampoco en la práctica tampoco donaciones que vayan al problema específico. Gracias, ministra. Ofrezco la palabra, o si no, de esta forma. Perdón, Diputado Irarrázaval. presidenta, solo un alcance respecto a lo último que dijo nomás, porque pensé en el hecho de poner restricciones a las donaciones también es un tema delicado, ¿no? Porque se puede lograr el efecto adverso de que al final no haya nada. Entonces, solo tener en consideración eso, que tiene que ser una cuestión equilibrada, ¿no? Eso nomás. Gracias, diputado Irarrázaval. Ahora voy a tomarme unos minutos muy breves para un poco reforzar algunos temas que ya se han planteado. Me preocupa de verdad, ministra, el tema del trabajo coordinado entre los servicios públicos. Ya los que hemos trabajado años en servicios públicos sabemos que ese es un gran desafío, porque lamentablemente cuando ya estamos trabajando, ¿no es cierto?, se supone intersectorialmente, ocurren hasta egos. Hablemos la realidad, desde egos, eso, muy bien. Entonces, no sé, ahí buscar una fórmula para que realmente, porque todos los gobiernos van señalando lo mismo, entonces debemos concretarlo, porque de verdad, o sea, yo creo que la optimización de recursos y de esfuerzo sería, pero fabulosa si es que se logra esa intersectorialidad. Y lo segundo, ministra subsecretaria, por favor, de verdad, poner especial atención al momento de seleccionar los funcionarios y los responsables. O sea, de verdad, porque yo he recibido, ¿no es cierto?, comentarios, quejas de que no se eligen a las personas más idóneas. Entonces, ese también es un doble esfuerzo, porque si la persona no es idónea, el trabajo no se realiza de buena forma y no están beneficiando a los niños, niñas y adolescentes como corresponde. O también, en otros casos, a los usuarios en general. Así que agradecer de verdad el que estén aquí. Yo creo que espero que los representen en el sentido de que realmente sus exposiciones fueron muy claras y satisfacieron la mayor cantidad de consultas acá, así que solo señalar al ministro y subsecretaria, aquí yo creo que esta comisión, tal como todas las otras comisiones, estamos llanos a colaborar, porque todos queremos cumplir el mismo objetivo, que es lograr un Chile mejor para todas y todos. Bueno, y sin más, habiéndose cumplido la sesión, esta se levanta.